It's good to have a choice. On the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Felipe Sepúlveda y el día de hoy, como en otras oportunidades, los estaré acompañando en este seminario de Introducción a las Inversiones Online. Vamos a hacer un breve repaso de las cosas que uno tiene que entender y comprender en el mundo de las inversiones para poder sacarle el mayor rendimiento a nuestro capital. Si estamos acá es porque deseamos hacer rendir nuestro capital, sacarle un mayor provecho y obviamente que eso nos traduzca en una mejor satisfacción. Así que desde ya los dejo invitados a que nos dejen sus comentarios para que los vayamos ayudando. Yo voy a ir comentándoles ciertas características que son sumamente importantes que entendamos a la hora de entrar al mundo de las inversiones o si es que ya estamos invirtiendo. Así que sean todos bienvenidos. Les invito a que dejen aquí en los comentarios todas sus dudas y consultas que las estaremos contestando también. Voy a ampliar un poco la escena y vamos a ir conversando entonces en detalle. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir? Y esto es sumamente importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando invertimos es entender qué es o qué son las inversiones. Y la verdad es que la inversión es, si usted principalmente, es hacer rendir el capital. O sea, yo tengo un capital inicial, lo muevo de tal forma que en el futuro me entregue más. Es decir, de un capital inicial, muevo este capital hasta el punto que consigo mejores alternativas. Esa es la idea y ese es el principio básico de inversiones, que generalmente se traduce en la compra o venta de distintos activos. Pero es sumamente importante entender las características de esto para poder sacarle el mejor provecho. Lo primero que ahora uno se pregunta es ¿cuál es la diferencia entre ahorro e inversión? Y la verdad es que si bien que son dos conceptos utilizados indistintamente como si fueran sinónimos, la realidad es que son actividades totalmente diferentes y con propósitos distintos. ¿Ya? En este caso, ahorrar se refiere a la cantidad de dinero que usualmente llamamos capital, guardado de forma segura para su uso posterior. Es decir, como por ejemplo ustedes pueden guardar su dinero en el banco, en su billetera, debajo del colchón, como se dice popularmente. Eso es ahorrar, dejarlo ahí de tal forma que no le suceda nada, que quede ahí. Pero invertir se refiere a la cantidad de dinero que en un lugar no solo está guardada, sino que se busca también incrementarla. Es decir, que valga más que como comenzó. Y ahí hay distintas herramientas en las cuales uno puede sacarle provecho a eso, ya sea con compras de activos, acciones, bonos, divisas, etc. Hay distintas alternativas que nos permiten que nuestro capital crezca. Y eso es invertir. El resto, cuando nosotros la guardamos y la dejamos ahí para que se mantenga ahí y no le pase nada, es ahorro. Por lo tanto, hay que entender eso y diferenciarlo para poder entender qué es lo que quiero hacer yo. ¿Quiero ahorrar? ¿Quiero que mi capital esté seguro ahorrándolo? ¿O quiero invertir? Quiero que mi capital crezca, que mi capital mañana sea más que hoy. Esas son dos cosas diferentes y es sumamente importante entenderlo. Ahora, también entendiendo eso es que hay, como entendemos la inversión, también hay tipos de inversionistas. Por ejemplo, como lo habíamos dicho ya, una inversión es la adquisición de activos financieros, principalmente. Acciones, bonos, ETF, etcétera. Las distintas alternativas que entrega el mercado. Y activos financieros que en general son de diversas índoles, comprometidos para ello en un capital en específico. Y la idea obviamente es que eso se mantenga en un tiempo determinado y con un fin determinado de obtener algo en específico. Es decir, generalmente una ganancia, pero el objetivo, ya sea personal o económico, tiene que estar identificado. ¿Para qué queremos que nuestra inversión crezca? Y a su vez, eso genera que hayan tipos de inversionistas, dados los distintos intereses. Por ejemplo,
Yo aquí hice un cuadro donde vamos a conversar y ver los tipos de inversionistas y que quizás ustedes se puedan identificar. Pero generalmente los tipos de inversionistas se definen tomando en cuenta cuál es la tolerancia al riesgo que yo tengo. La psicología del inversionista se define como un comportamiento de los individuos ante el riesgo y es uno de los temas más estudiados por los especialistas en este ramo en particular. En general, yo aquí di unas alternativas, pero hay muchas formas de identificar. Por ejemplo, está el inversionista agresivo, que es quien administra su dinero, lo controla, tiene un interés específico, especial a la hora de invertir y de darle el mayor rendimiento posible. Después está el especulador, aventurero, también se le conoce, que entra y sale, corre ciertos riesgos, de repente se sobreexige por una idea, porque le llegó una noticia por aquí y por allá. Es el que va entrando y saliendo del mercado. Después está la celebridad, que es aquello que llega por una oportunidad. Y siempre está ahí donde las noticias están. Por eso se le conoce como celebridad. Por ejemplo, hoy en día que estamos viviendo todo el conflicto Ucrania, está ahí invirtiendo y operando en todas las cosas que están por ahí. Después, cuando cambia el foco, se va para donde está el foco. Siempre ahí. Después está el inversionista individualista, que es el que evita el riesgo y tienen la iniciativa de hacer sus propias investigaciones y actúan bastante racionalmente. Es como generalmente, y de hecho aquí podemos encontrar muchos de los inversionistas de criptomonedas, que son aquellos que investigan, se meten en el mundo de las criptomonedas, cómo están compuestos, generalmente actúan solo y van haciendo su operativa tranquilamente en sus inversiones. Después tenemos el típico conservador o guardián, que son los más cautelosos, evitan cualquier tipo de riesgo lo más posible, tratan de que la inversión sea casi que su capital no pierda ningún tipo de valor, que vaya siempre a la segura, y hoy en día con las situaciones actuales son los que se han visto más complicados. Y después está el equilibrado, que es el que tiene todas las otras características que yo les señalé y que es donde nosotros debemos apuntar ser. Si estamos acá queriendo invertir y queriendo aprender y entender de inversiones, nosotros tenemos que entender que debemos ser un tipo de inversionista equilibrado. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve, muta, nunca es igual, ningún día es igual a otro en el mercado. Entonces es sumamente importante entender que yo debo ir moviéndome entre todos estos tipos de inversionistas. Encasillarme en uno solo, la verdad es que lo único que hace es aumentar el riesgo, incluso aunque fuera un conservador. Porque hoy en día, por ejemplo, las inversiones más conservadoras están en jaque, dado los procesos de inflación que se vive en el mundo, dado las posibilidades de crisis económica, etc. Entonces, entendiendo eso, es que uno, para ser un buen inversionista en el mercado, tiene que estar ahí y tiene que tener partes de todos estos tipos de inversionistas. Ahora, entendiendo ese tipo de características, yo hice este cuadro para señalarle y para que ustedes se puedan entender a dónde quieren apuntar. Existen los tipos de inversionistas, que están los insiders, los conocedores o los dueños. Y son aquellos que mantienen posiciones a largo plazo y saben reconocer los valores. ¿Por qué estos mantienen posiciones a largo plazo y saben reconocer valores? Es porque tienen información que les permite determinar eso. Por eso se les conoce como insider, dueño. Que ahí podemos ver ejemplos como Warren Buffett, Elon Musk. Elon Musk es dueño de Tesla. Tesla, una de las empresas tecnológicas más grandes hoy en día en el mundo. Por lo tanto, él mueve una información en un plano muy diferente a lo que puede mover el resto de los inversionistas, porque prácticamente él controla en cierta medida el mercado. Es decir, si Elon Musk decide vender todas sus acciones de Tesla, obviamente va a tener un impacto y él va a saber mucho antes, si decide venderla, qué hacer. Por lo tanto, ese tipo de inversionistas, y generalmente son aquellos que manejan una cantidad de capital sumamente grande, son los que generalmente son los que mantienen posiciones más a largo plazo y saben reconocer los distintos rangos de valores. Después están los tradicionales, que son generalmente los inversionistas que dicen, no, mira, compra este activo y manténlo 10 años que lo más probable es que va a haber alguna ganancia. Y son los que van acumulando ganancia poquito a poquito, aguantan mucho tiempo las inversiones y todo ese tipo de cosas. Lamentablemente, hoy en día son los que están teniendo más dificultades, porque como el mercado y la tecnología avanza tan rápido, que es muy difícil poder sacarle el rendimiento, porque lo que antes sucedía en ciclos económicos de 20, 30 años, ahora ocurre en 2 meses, 3 meses. Y eso tiene que ver con la velocidad de la información. Y así que
hay que tener mucho cuidado si es que yo me quiero encasillar en este tipo de inversionista, porque quizás puedo quedar desactualizado a lo que va viviendo el mercado. Y después están los especialistas, el trader y los expertos, que son aquellos que estudian, analizan y aprovechan las oportunidades. Son los que le sacan el mayor rendimiento al capital aprovechando las distintas oportunidades, porque entienden que su capital no es lo suficientemente, o su manejo de información no es lo suficientemente grande como los insiders o los dueños, pero le pueden sacar el mayor rendimiento. Y es aquí donde nosotros debemos apuntar como inversionistas, a ser especialistas del mercado, entenderlo, comprenderlo y sacarle el mejor provecho posible. Es como, para que ustedes entiendan, si yo lo hago referencia a otro tipo de rubros, acá van a encontrar, por ejemplo, al dueño de la panadería. El dueño de la panadería, si lo llevo a un ejemplo de panaderos, el dueño de la panadería, lo que él sabe que su pan es bueno y lo vende. Por ende, sostiene y reafirma que su pan es bueno y lo mantiene y lo mantiene y lo mantiene y hace crecer en el tiempo eso, porque es el dueño de la panadería. Después está el tradicional, que es la persona que siempre compra en esa panadería. No elige otra panadería porque le gusta esa panadería y hasta el día de hoy va a elegir, aunque el pan le salga malo, una vez va a seguir trabajando con esa panadería. Y después está aquí, el panadero, el que hace el pan, el que entiende cómo funciona el pan, el que entiende cómo sacarle el provecho al pan y cuándo está bueno el pan y cuándo está malo el pan, etc. Esto es lo que nosotros debemos apuntar a hacer. A menos que obviamente tenga el dueño y me pueda poner mi panadería, esto es lo que debemos apuntar a hacer en el corto plazo, especialistas de lo que estamos haciendo. Y es por eso que aquí en XTB van a poder encontrar distintas herramientas tanto para aprender como para operar, que les permitan convertirse día tras día en cada vez mejores traders y mejores especialistas del mercado. Ahora, para entender esto, también hay que entender que a la hora de invertir hay que tener ciertos principios básicos que nos van a servir y nos van a ayudar para sacarle el mejor provecho a nuestro capital. Yo les voy a señalar estos principios para que lo puedan entender y idealmente, incluso si pueden, tatúenselo en el cuerpo, porque son la clave para invertir. Primero, hay que definir el horizonte de la inversión. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es el fin de esos recursos? ¿Qué sentido tienen? ¿Por qué yo los quiero invertir? ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Y en base a eso voy a poder establecer cuál es el horizonte. Si es un horizonte, yo quiero juntar capital para mi vejez, es un horizonte más de largo plazo. Yo quiero juntar capital el día de hoy para poder reinvertirlo y reutilizarlo en otro tipo de cosas. Eso es un horizonte más de corto plazo, etc. Es sumamente importante entender el por qué y cuál es mi horizonte de inversión. Después hay que definir mi perfil de riesgo. Porque hay un principio básico en la economía y hay un principio básico en las inversiones. Buscar mayor rendimiento implica aceptar mayor riesgo. A mayor riesgo, mayor retorno. Por lo tanto, es sumamente importante entender eso. ¿Cuál es mi perfil de riesgo? Mi perfil de riesgo no va a ser el mismo de ustedes y el perfil de riesgo de ustedes no va a ser el mismo de la persona que tengan al lado. Es sumamente importante y es por eso que las inversiones son tan personales, porque cada uno tiene su propio perfil de riesgo. Después, es sumamente importante entender que hay que diversificar la inversión. No hay que invertir en un puro activo. Eso lo han dicho, y creo que ya el dicho de no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, lo han escuchado millones de veces, pero es verdad. Es sumamente importante. Yo siempre, de hecho, cuando converso con clientes les digo, uno tiene que trabajar con al menos 2, 3, incluso no más de 5 activos que me permiten diversificar mi riesgo en corto, mediano y largo plazo. Porque así yo puedo, ante situaciones adversas, poder sostenerme y ante situaciones favorables sacarle el mayor rendimiento. Así que muy importante ahí. Otro punto que es importante es conocer lo que compra. Conocer en lo que estoy invirtiendo, informarse y utilizar el análisis para su toma de decisiones, lo que se conoce como análisis técnico. Y acá, por ejemplo, en el canal de YouTube van a encontrar distintas herramientas que constantemente estamos tratando de entregarles para que puedan entender lo que están haciendo y cómo poder sacarle el mejor provecho. Es sumamente importante interiorizarse. Si yo quiero entrar al mundo de las inversiones, tengo que informarme, tengo que interiorizarme del tema, tengo que empaparme del tema para poder hacer mi análisis. Este es un negocio de información.
Entre más información yo manejo, mejor rendimiento le puedo sacar. ¿Ya? Y lo otro es realizar un seguimiento periódico de las inversiones. No es llegar y comprar un activo y dejarlo ahí que corra. No, yo tengo que estar pendiente, tengo que estar claro, tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo y que los distintos vaivenes y todo lo que hemos hablado con anterioridad son sumamente importantes. Yo tengo que hacerme partícipe de lo que estoy invirtiendo. Porque si no, lo más probable es que pierda mi dinero. Y por último, ser consciente del perfil que yo tengo y mis objetivos. Cuando yo soy consciente, los mantengo y los respeto, generalmente se ven resultados en el tiempo. Ahora, la pregunta que uno debería hacerse es ¿dónde invertir en esos casos? Y yo aquí en general les voy a establecer 2 puntos claves que son sumamente importantes a la hora de invertir. Uno de ellos es lo que se conoce como la renta variable y la renta fija. ¿Qué son la renta variable y la renta fija? Para que ustedes entiendan, la renta fija son activos financieros similares a los préstamos bancarios, pero en la renta fija la deuda total se divide en un gran número de prestamistas que compran porciones de esa deuda, que en este caso son denominados títulos o deudas o bonos, etc. En cambio, la renta variable tiene como característica que generalmente presenta el efecto contrario. La renta variable, que es un tipo de inversión contraria, como les decía, la renta fija, en estas inversiones en particular no conocemos el interés o el dividendo que nos van a pagar durante el periodo que lo compremos. Las inversiones de renta variable en general son en gran parte cuando yo tomo protagonismo del mercado y son las protagonistas del mercado como tal. Entonces, cuando hablamos de invertir, por ejemplo, en bolsa, nos referimos específicamente a eso, a la renta variable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y hoy en día es sumamente importante entender esta diferencia. Por ejemplo, en la renta fija vamos a encontrar los bonos corporativos, los bonos de los bancos centrales y de tesorería, los depósitos a plazo, los fondos mutuos. Y en la renta variable vamos a ver lo que es típico, las acciones, los fondos comunes de inversión, los family office, los distintos derivados financieros, que hay varias características ahí, que lo podemos conversar en los distintos seminarios, y obviamente como este es más del tipo introductorio, vamos a dejarlo así, pero en general ahí pueden encontrar, por ejemplo, los commodities, las materias primas. En este caso también pueden ver todo lo que son los futuros, los índices bursátiles, etc. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y dependen también del momento en el que estamos. Hoy en día, por ejemplo, la renta fija está en jaque, porque hay altos niveles de inflación a nivel mundial. Por lo tanto, la gran mayoría de los inversionistas están migrando de la renta fija a la renta variable, que es la que les está entregando mayor retorno y que hoy en día es la que deberíamos estar mirando todos. Entonces, mucho ojo ahí a la hora de también determinar en qué invertir, porque va a ser muy importante dónde. En este caso, aquí en XTB van a encontrar una gran cantidad de renta variable y también un poco de renta fija que les va a permitir sacar el mayor provecho. Pero es sumamente importante entender esto, también entender los momentos. Por ejemplo, en los años 80 lo más atractivo era la renta fija. ¿Por qué? Por todo el riesgo de la Guerra Fría y todo ese tipo de cosas. Hoy en día lo más atractivo es la renta variable porque estamos en un proceso de inflación muy grande. Por ejemplo, si ustedes van a un depósito a plazo y cosas así, le van a entregar una rentabilidad del 8%. Y la inflación de Estados Unidos está en el 8%. O sea, todo lo que yo gano me lo come la inflación. En cambio, la renta variable, obviamente, como yo no tengo claro cuál va a ser la renta o el objetivo preciso que me van a entregar, tengo un horizonte mucho más grande y puedo sacarle mayor rendimiento. Y eso es lo que nosotros apuntamos acá, que todos y cada uno de ustedes y nosotros podamos sacarle el mayor rendimiento a nuestro capital, porque es la única forma en realidad de sacarle provecho. Entonces, ojo ahí. Entonces, en este caso, aquí en XTB y con nuestra plataforma XStation van a poder ver distintas características que le van a permitir entender y sacarle el mayor provecho a su inversión. Así que desde ya yo los dejo invitados y les voy a mostrar un poco cómo es la plataforma XStation, la cual trabaja XTB y les permite determinar y hacer sus propias inversiones. La gracia de todo esto es que nosotros aquí podemos tomar completo control sobre mis inversiones. No hay gestores, no hay quien determine quién domina mi capital y quién no. Nosotros lo hacemos. Y aquí tengo una gran cantidad de activos que me permiten determinar dónde invertir y cómo sacarle el mayor provecho. Y junto con ello,
también tengo la educación suficiente, aquí por ejemplo en la sección de video, para poder sacarle el mayor rendimiento a mi capital y entender sobre el mercado, lo que yo les mencionaba, la importancia de comprender y entender. Hay distintas herramientas para hacer trading, cómo manejar la volatilidad, cómo invertir desde cero. Es sumamente importante todo este tipo de cosas. Y aquí también en el canal de YouTube van a encontrar distintas herramientas y alternativas que les van a permitir eso. Así que desde ya los dejo invitados a que vean, revisen todo el canal de YouTube. Es totalmente gratuito y van a encontrar información todos los días actualizada sobre mercado que les van a permitir poco a poco ir aprendiendo y entendiendo aún más sobre las inversiones. Así que desde ya los dejo invitados y obviamente también todas sus dudas y consultas las pueden hacer llegar a nosotros. Pueden de hecho incluso hasta enviarme un correo. Mi correo es felipe.sepulveda@xtb.com, en el cual yo puedo estar respondiéndolo. Y a su vez aquí en los comentarios también es posible que dejen todas las dudas que tengan, que las vamos a estar respondiendo inmediatamente. Así que desde ya los dejo invitados a que se adentren en el mundo de las inversiones, se empoderen de él, conozcan mucho más y vayan sacándole el mayor provecho a su capital. Por mi parte, me despido. Entiendo que hay muchos factores que aún no hemos podido conversar, así que los dejo invitados a que participen en todos los seminarios que hacemos diariamente y que obviamente nos hagan llegar todas sus dudas y consultas para ir apoyándolos en este acercamiento y esta entrada al mundo de las inversiones. Desde ya les doy las gracias a todos por participar y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día y un excelente trade. Hasta luego. ¿Aún no eres parte de la competencia de inversiones más grande de Latinoamérica? Ya son miles los participantes en la XTB Trading Cup 2022. Compite por los premios semanales y el gran Mercedes-Benz A200 AMG. Súmate gratis ahora.